Se acabó la paz kantiana, se acabó la sociedad de naciones. El sueño terminó. Solo existe la pax romana, solo existe la paz de la fuerza. Bienvenido a la nueva era del imperialismo ejecutivo. Bienvenido al año de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Bienvenido al 2026. El año 2025 que acabamos de dejar fue un año bastante bueno para las bolsas. En Estados Unidos el Standard & Poor's subió un 16%, que supera con creces la media histórica del Standard & Poor's del 10%. El Nasdaq lo hizo aún mejor, subiendo un 20%, y el Russell 2000 de empresas de pequeña y mediana capitalización se quedó más rezagado con una subida del 11%. A pesar de todo esto, la realidad es que las bolsas americanas fueron las que tuvieron un peor comportamiento relativo en este 2025 respecto al resto de las bolsas. Europa, de media, subió más del doble que el Standard & Poor's 500 y en algunos casos, como el de España, vimos subidas superiores al 70%. Este mal comportamiento relativo de las bolsas en Estados Unidos tiene varias explicaciones. La primera es obvia, que hay unas valoraciones que el mercado considera como excesivas, y no olvidemos que venimos de dos años muy buenos. Los años de 2024 y 2023 vimos subidas de en torno al 26 y 23% en el Standard & Poor's, con lo cual digamos que las plusvalías acumuladas en la bolsa americana eran muy superiores a las del resto del mundo. Desde luego no ayudó para nada la guerra tarifaria iniciada por Donald Trump a inicios del año 2025, que eso puso siempre una duda sobre cómo iban a comportarse los mercados en los siguientes meses en función de todas las negociaciones que hiciera el gobierno americano con el resto de los países, y el hecho de que la Reserva Federal fuera la última de los grandes bancos centrales y de los grandes países en empezar a bajar las tasas de manera agresiva, eso también influyó en los activos de riesgo. No olvidemos tampoco que la tecnología, que ha sido el sector que más ha impulsado los beneficios y el crecimiento de las bolsas americanas en los últimos años, empezó a sufrir ciertas dudas y ciertas presiones por parte de los analistas y por tanto de los inversores, que consideraban que quizás estábamos viviendo una burbuja. Ya sabéis que yo no soy partidario de esta idea de que sea una burbuja similar a la de Internet o la que vivimos en la crisis hipotecaria del 2009, pero es cierto que algunos precios, algunas valoraciones, como decía antes, han llegado a ciertos niveles que nos hacen pensar en un descanso, en una caída en los próximos meses, que sería completamente sano para el sector. Por el lado de la renta fija tuvimos un año bueno, sin demasiados alardes, pero positivo, y que dio un respiro a los clientes y a los inversores más conservadores, siendo el oro y la plata los grandes protagonistas del 2025. La verdad es que es muy reseñable que dos metales hayan sido los activos que más se han revalorizado en este año 2025, superando a todas las empresas creadas por el hombre. Si el oro llegó a superar los $4.500 por onza, subiendo casi un 70% en el año 2025, lo de la plata ya es absolutamente espectacular. Todos sabíamos y éramos conscientes que tenía cierto rezago respecto al oro en los últimos años, dado ese componente industrial y a las dudas que había sobre si la economía estadounidense y mundial podía entrar en una recesión, pero en 2025 todas estas dudas dejaron de tener sentido y la bolsa subió un espectacular 150% en 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico después de más de 45 años. Espectacular. Por el lado de las criptos, también debemos decir que fue un año importante para ellas, no en el sentido positivo, porque las criptos cayeron, y Bitcoin cayó aproximadamente un 7%, eso no es positivo, pero sí en el sentido de que ha sido una de las variaciones más pequeñas de toda la historia de Bitcoin. Esto, lejos de ser algo negativo para el sector, tenemos que verlo como algo positivo, porque podemos empezar a ver cómo las criptos, y Bitcoin en particular, dejen de comportarse como meme stocks, como empresas o acciones, mejor dicho, activos súper volátiles, y entren en una fase de madurez mucho más estable. La entrada de las manos fuertes de los institucionales con los ETFs es totalmente definitiva, ya que suponen un soporte en las valoraciones importantes, ya que son inversores de muy largo plazo, y además permite al inversor pequeño, al inversor retail,
comprar de manera periódica y continua tanto Bitcoin como Ethereum como las siguientes criptos que sean susceptibles de tener un ETF. Eso lo que genera es una demanda constante y continua. Cada vez hay más inversores que compran todos los meses pequeñas cantidades, pero lo hacen todos los meses, que va a hacer que el activo sea menos volátil que en el pasado. La gran duda, que es la que tenemos que responder y que ya hemos comentado en el pasado, es si los ciclos anteriores de subidas muy fuertes para ver luego caídas muy fuertes también del 60-70% siguen teniendo sentido o no, y si de los clásicos ciclos de 4 años en función del halving, el proceso por el que las recompensas por minar Bitcoin se reducen a la mitad en periodos de 4 años, si siguen siendo vigentes o no. Yo creo que no. Yo creo que ha sido muy positivo que el Bitcoin haya logrado mantener esa zona de los 90.000, 95.000 dólares, y si vuelve a subir hacia los 130, 105, podríamos pensar en que hemos visto un bache en una tendencia alcista que se mantiene viva y muy viva. Vamos a ver el año 2026 porque las criptos y Bitcoin en particular lo tienen todo para volver a resurgir y que sean uno de los grandes protagonistas de este apasionante año que tenemos por delante. ¿Qué podemos esperar de este apasionante 2026? Lo primero de todo es que va a ser un año mucho más volátil que el 2025, lo cual es una predicción muy fácil de hacer, ya que el 2025, en términos de volatilidad, es decir, del nivel de riesgo percibido por los inversores y por los mercados, no fue elevado. Es cierto que no apuntaba así al inicio. Cuando Donald Trump anuncia sus tarifas al inicio del año, en el famoso Liberation Day, parecía que el año iba a ser una montaña rusa absoluta, pero como muy poco tiempo después, un par de semanas después, los puso totalmente en suspenso, on hold, a la espera de las negociaciones, eso tranquilizó muchísimo los mercados, hizo que la volatilidad cayera continuamente y de manera paulatina a lo largo de todo el año 2025. Esto es muy improbable que siga sucediendo en 2026 por todo lo que vamos a comentar y por todos los problemas que tienen y todavía están sobrevolando a los mercados. Segundo, es probable que sea un año a tramos o a escalones o a trozos en función de los eventos que se vayan a suceder. No podemos olvidar que en mayo toca la renovación de la presidencia de la Reserva Federal y todos somos conscientes que Jerome Powell no es precisamente el ojito derecho de Donald Trump y que va a querer meter a alguien que presida la Fed que esté más alineada a sus intereses, de bajar las tasas de interés lo máximo posible y de seguir inyectando liquidez. Por cierto, el propio Jerome Powell ha comprado un poco este discurso y ya en diciembre, en la reunión de la Fed, aparte de anunciar más bajadas para los próximos meses, inició otra vez el proceso de compras de emisión de liquidez en el mercado, los famosos quantitative easing, aunque lo llamara de otra manera, lo llamara gestión de la reserva de tesorería del Banco Central, que en el fondo lo que significa es inyección de liquidez. Quizás no tan discriminada como fue en procesos anteriores, pero sin duda va a suponer que entre más liquidez al mercado y eso suele ser bien recibido por los activos de riesgo y por los inversores. Así que mayo es uno de los hitos importantes de 2026. El otro hito importante, y en realidad más importante que el de la Fed, que está muy descontado lo que va a pasar, son las elecciones de medio término en Estados Unidos. El presidente Donald Trump se la juega porque si pierde el control de las dos cámaras, perdería de facto el control para implementar gran parte de las políticas que tiene sobre la mesa. Y eso es importante porque se enfrentaría a los últimos 2 años de su mandato como presidente de los Estados Unidos sin capacidad ejecutiva para poder tomar las medidas que le dejen en buen lugar en los libros de historia, que al final es una de las cosas que más le interesa. Los años dentro de lo que es el ciclo presidencial, los ciclos de 4 años de las presidencias en Estados Unidos, en términos de bolsa, el peor año siempre es el de las elecciones de medio término por la incertidumbre que genera. A día de hoy las apuestas están diciendo que en un 80% de probabilidades Donald Trump va a perder en la Cámara Baja, manteniendo el Senado, lo cual en función de las votaciones le permitiría seguir teniendo control sobre el Congreso. Esto es absolutamente normal. Todos los presidentes que ganan las elecciones ganando a las dos cámaras pierden una de ellas cuando son las elecciones de medio término. Habrá que ver
qué sucede de aquí a noviembre, qué ases debajo de la manga tiene Donald Trump para revertir esta situación, pero si pasara esto no sería algo anormal en términos históricos, y lo que suele suceder es que las bolsas se comportan mal hasta ese momento, hasta las elecciones de noviembre, y una vez que se despeja la incertidumbre, sea cual sea el resultado en realidad, una vez que ya está despejado, ya han pasado las elecciones y ya sabemos lo que ha sucedido, el último trimestre del año suele ser espectacularmente bueno para las bolsas. Entonces, vamos a ver cómo sucede en 2026 en función de todos estos hitos, pero si lo unimos al tema de que va a haber mucha más volatilidad, tenemos que estar más dispuestos a ser más activos en nuestras carteras de lo que lo hemos sido los años anteriores. En cuanto a los activos refugio, yo creo que van a tener también su preponderancia, porque cuanto más volatilidad, más percepción de riesgo, más nerviosismo en los mercados, eso hace que los inversores se muevan hacia los activos considerados más seguros, como pueden ser el oro y la plata, que a pesar de toda la subida que llevan hasta ahora, hay buenas perspectivas para que sigan haciéndolo, probablemente de una manera mucho más volátil, con muchos más altibajos, con muchos más dientes de sierra, pero hay la presión compradora y el interés tanto de los bancos centrales como de los inversores pequeños y las manos fuertes sigue estando y va a impulsar tanto al oro, a la plata como a otros metales preciosos hacia arriba. Y también otros tipos de activos refugios como puede ser el franco suizo, que las bolsas han despertado, la bolsa suiza ha despertado este 2025, llevaba haciéndolo muy mal relativamente los últimos 2 años, y es posible que este impulso todavía le lleve más arriba. Y por encima de todo esto, probablemente una de las grandes historias de 2026 va a ser la aparición de una nueva temática de inversión. De hecho, muchas gestoras ya están empezando a preparar productos y estrategias alrededor de esta estrategia. En bolsa siempre se dice que no tienes que luchar contra la tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no tienes que luchar contra las decisiones de la Reserva Federal, y en 2026 puede que aparezca el no luches contra la Casa Blanca. Como decía al inicio, estamos en la nueva era del imperialismo ejecutivo, en una era en la que la presidencia de Estados Unidos está cambiando su política de ser el sheriff o el mediador o el moderador mundial y tener cierta influencia, pero un poco en las sombras, a hacerlo completamente a pecho descubierto. Esto tiene mucha relación con lo que decíamos antes de las elecciones de medio término. Donald Trump se la juega y va a hacer todo lo que sea necesario para poder seguir con su plan, con sus políticas y poder pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Al menos este es su deseo. Lo que hemos visto en Venezuela, que a mi juicio es una buena decisión, es una buena actuación, quitar un tirano que sin duda está violando todos los derechos de los venezolanos desde hace años y desde hace décadas, es algo positivo, pero sin duda alguna también implica un cambio, como decía, en la actuación de Estados Unidos, que lo está haciendo sin el respaldo internacional y en busca de sus propios intereses para mantener la dominancia de Estados Unidos en sectores claves. A Venezuela le van a seguir probablemente muchas otras historias. Ya estamos viendo lo que está pasando en Groenlandia, que está yendo incluso en contra de sus aliados en la OTAN. Yo no soy de los que creen que eso va a acabar en una guerra ni nada por el estilo, porque es muy difícil que, teniendo en cuenta todos los intereses que hay metidos, acabe en eso, y además nunca sabemos si esto forma parte de las estrategias de Donald Trump de te pido la luna porque al final lo único que quiero es el lápiz, pero pidiendo más y luego pareciendo magnánimo y conformándome con menos, tengo más cartas en la negociación. Esto es muy del estilo de Donald Trump, eso es una cosa que tendremos que descubrir, pero sin duda seguro que hace más movimientos con México, con Colombia, va a avanzar en el tema de la misión Génesis, que son todas las inversiones en biotecnología que nos van a ayudar a vivir más tiempo y de manera mejor. Por supuesto está el proyecto Stargate, muy enfocado a la infraestructura de la inteligencia artificial, y como digo, todo va a influir o todo está encaminado a mantener a Estados Unidos como el país dominante y como la economía más fuerte y líder de este mundo. Aquí es importante que destaquemos o que tratemos de diferenciar lo que nosotros pensamos de manera ideológica, es nuestra consideración sobre el propio Donald Trump y sus estrategias, y cómo van a afectar eso a nuestras inversiones. Son dos debates totalmente legítimos, pero que tenemos que separar. Siempre digo que nuestro dinero, nuestro patrimonio, no conoce ni de sexo, ni de religión, ni de ningún tipo
de ideología. Tenemos que tomar las mejores decisiones de inversión para generar el mayor patrimonio y protegerlo para nosotros y para las siguientes generaciones. Podemos estar muy en desacuerdo con lo que hace Donald Trump, podemos pensar que no son las medidas correctas que debería hacer, pero eso no nos debe impedir ver cuál va a ser el efecto de los mercados, el efecto de los activos y aprovecharlo de la mejor manera posible. Esa es la actitud responsable y esa es la actitud correcta con nuestras inversiones. A mi juicio, lo que ha hecho en Venezuela, a pesar de que es controvertido, es el movimiento correcto y es algo que da alivio e ilusión a millones de venezolanos que llevan más de 2 décadas, casi 3 décadas, sufriendo sin que absolutamente nadie, y nadie es nadie, les hiciera ningún tipo de caso, y siempre que haya un tirano entre rejas, será una buena noticia. Por cierto, tanto Obama como Biden también se saltaron las reglas de su propio país, también se saltaron el Senado para hacer intervenciones militares y nadie se quejó. Obama lo hizo con Osama Bin Laden, al que por cierto asesinó, y Biden lo hizo con varios miembros de Al-Qaeda a los que también asesinó. Donald Trump es cierto que probablemente se haya saltado las directrices de tener que pedir permiso al Senado para hacer una acción militar, que es lo que ha hecho, exactamente igual que los otros dos presidentes, con la diferencia que él lo ha llevado vivo, Maduro está vivo en Estados Unidos en una corte de Nueva York para que sea juzgado por sus crímenes como debe ser. Veremos cómo evoluciona todas las decisiones de Donald Trump en este año 2026, qué es lo que pasa con Groenlandia, cuál es el siguiente paso, cómo va a intentar meterse e influir en los sectores claves como la energía nuclear o la tecnología, porque muchas de nuestras decisiones de inversión van a depender de las decisiones de la Casa Blanca. Así que recuérdalo, no te pelees con tu propio dinero, no te pelees con la Casa Blanca y sé inteligente a la hora de tomar decisiones de inversión. Y para ser inteligente en las decisiones de inversión hay que aprovechar todas las oportunidades que aparezcan. Ya hemos hablado del tema de los activos refugio y las posibilidades de que tanto el oro, la plata como el propio franco suizo puedan seguir subiendo. También hemos comentado que las criptos, Bitcoin, Ethereum, etcétera, pueden tener una especie como de vuelta en 2026 que les impulse a niveles mucho más altos. Desde luego, las bases están ahí para que esto sea así, ya nada que los inversores sigan aprovechando y sigan invirtiendo en esta tecnología que les permite mucha más libertad en un mundo en el que los gobiernos quieren confiscar su dinero y quieren sobre todo vigilarlo y controlarlo, es solamente cuestión de tiempo que se den cuenta de las bondades de blockchain y de las bondades de utilizar Bitcoin, las stablecoins y el resto de las criptos. 2026 puede ser un año buenísimo para ellos. En términos de tecnología, parece una obviedad decir que la inteligencia artificial es una gran oportunidad de 2026, pero la realidad es que lo sigue siendo. La diferencia es que ya no es una oportunidad generalizada. En los últimos años invertir en prácticamente cualquier empresa puntera dentro de la IA era sinónimo de tener rendimientos extraordinarios. Esto estamos viendo que está cambiando porque los propios liderazgos dentro de la industria cambian. Antes, el bloque de empresas ligadas a OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, como Nvidia, Microsoft, etcétera, tenían resultados muy parecidos a los de otros grupos de empresas como son los liderados por Google. Pero esto en los últimos meses está cambiando y estamos empezando a ver diferencias significativas dentro de la propia inteligencia artificial. Así que en 2026 tendremos que dejar de tener una visión o una estrategia de inversión generalista y empezar a ser mucho más francotirador, mucho más apostar a aquellas empresas y aquellos sectores dentro de la IA, como puede ser el software o como puede ser el de las empresas que aportan energía a la inteligencia artificial, que serán las dominadoras de los próximos años. En este último caso es totalmente paradigmático. Vemos cómo las previsiones nos están diciendo que las necesidades de energía por parte de los centros de datos que alimentan los algoritmos va a aumentar en más de 160% de aquí a 2035. Pasaremos de 40 gigavatios a más de 105, lo que implica una subida del 36% sobre la previsión anterior. Esto suponen dos cosas. La primera es que se necesita muchísima energía para alimentar estas granjas de algoritmos, y la segunda es que se necesita mucha más de la que se pensaba. O sea, no solamente es un incremento del uso total, sino que es un incremento del ritmo al que crecen esas necesidades energéticas. Ahí la energía nuclear, como sabes y como repito mucho, es totalmente clave porque es la única que asegura una
demanda continua y constante a lo largo del tiempo. Con lo cual, hay que estar muy cerca también de todas estas empresas que no solamente aportan la energía, sino que también permiten la distribución y que llegue correctamente a todas las áreas de la infraestructura de inteligencia artificial. La propia tecnología, o mejor dicho, el cambio en el liderazgo de las empresas más grandes del mundo y de Estados Unidos es otro gran tema que puede también detonar en 2026. Aunque nos parezca ahora increíble, el hecho de que las grandes tecnológicas dominen el mundo básicamente, o al menos el mundo de las bolsas, es un fenómeno muy reciente. En el año 2005 solo había 2 empresas tecnológicas dentro de las 10 más grandes del Standard & Poor's 500, como eran Microsoft e IBM. En el año 2015, no hace tanto, seguían siendo 2 empresas tecnológicas las que estaban dentro del top 10 de las más grandes de Standard & Poor's. Otra vez Microsoft, que siempre lo digo, es un ejemplo de resiliencia y de reinventarse continuamente espectacular, y la otra era Apple. Es en 2025 cuando se da la vuelta al calcetín, mejor dicho a partir de 2020 más o menos cuando se empieza a dar la vuelta, y de las 10 empresas más grandes del Standard & Poor's, solo 2 no son tecnológicas, como es el banco JP Morgan y como es Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett. El resto son todo empresas grandes de tecnología. Lo que pasa es que también esta superdominancia vemos que está empezando a perder fuerza. En el año 2022 las 7 grandes, las Microsoft, Nvidia, Apple, Google, Netflix y Amazon, respondían o suponían el 55% de todo el rendimiento del Standard & Poor's 500. Ahí es donde cogieron el tope, el máximo de importancia o de concentración de todo el rendimiento y han empezado a bajar. De hecho, en 2025 ya hemos visto una distribución o un cambio sectorial sobre los líderes dentro del mercado, aunque sigue siendo dominante las grandes tecnológicas, y este fenómeno probablemente se siga acentuando en los próximos años. Cada 10-15 años cambian las empresas dominadoras del mundo y eso no va a parar ahora. Aparecerán nuevas que superarán a las anteriores. Pero realmente la gran oportunidad de inversión del año 2026, que es la gran oportunidad de inversión de todos y cada uno de los años, es estar invertido. Es estar invertido en bolsa. En los últimos 30 años, el dólar, la moneda de referencia mundial, ha perdido más de un 50% de poder adquisitivo. Es decir, $1000 de hace 30 años podían comprarte el doble de productos y servicios que $1000 de hoy. Y lo que estamos absolutamente seguros es que dentro de 30 años seguirá sucediendo esto y los dólares, las monedas fiat, las monedas de los bancos centrales seguirán perdiendo poder adquisitivo. Le pasa al dólar, le pasa al euro, le pasa a la libra y le pasa absolutamente a todas. Por contra, la Standard & Poor's 500 en esos mismos 30 años ha subido más de un 870%. Esto supone un 8% de rentabilidad anual después de inflación, es decir, de rentabilidad real. No hay mejor decisión en esta vida que estar invertido, que poner tu dinero a trabajar. No hay ningún rico, ningún millonario, nadie que conozcamos en la historia que se haya hecho rico solamente mediante el trabajo o mediante el ahorro. Hay que poner el dinero a trabajar, hay que invertir. Siempre lo digo que ahorrar sin invertir es como ir a un buffet libre y no repetir. Has hecho lo más complicado, que es pagar la entrada, que es ahorrar, y te dejas lo mejor, que es repetir, que es invertir. Así que pon tu dinero a trabajar y apuesta por esas empresas que van a cambiar el mundo, que es como los grandes multimillonarios han hecho su fortuna, creando empresas que dan muchísimo valor al resto del mundo y su recompensa es hacerse muy ricos. La suerte es que gracias al avance de la tecnología y de la humanidad no es necesario que tú creas una de esas empresas, que tú la construyas. Tienes la posibilidad a través del mercado de valores de comprar pedacitos de esas empresas, de comprar acciones y poder participar de esa enorme bonanza. De hecho, invertir es tan poderoso que incluso eligiendo los malos momentos históricos para entrar en bolsa, si estás el suficiente tiempo, acabas ganando dinero.
Si hubieras entrado en el peor momento del año 2000, justo antes de la burbuja.com, o si hubieras entrado en el peor momento del año 2008, justo antes de la burbuja, de la gran crisis inmobiliaria, o si hubieras entrado en el 2020 o 2021, en los peores momentos del COVID, hoy en día estarías sumido en ganancias superiores al 300%. Así que no te hagas eso, es totalmente compatible controlar el riesgo, controlar los niveles de exposición que tengas a las bolsas con estar invertido continua y constantemente en saber canalizar un ahorro todos los meses, todos los trimestres, todos los años que vayan dirigidas a las inversiones en función de tu perfil de riesgo, en función de tu estrategia. Esa siempre es la estrategia ganadora que supera con mucho dejarse llevar por el miedo, dejarse llevar por las emociones y tener el dinero parado sin hacer nada. Así que invierte, invierte con cabeza, invierte con cuidado, invierte con moderación, pero invierte. Es lo mejor que puedes hacer tanto para ti como para tu familia. Termino el informe con una de estas noticias que suelen pasar desapercibidas, pero que para mí deberían copar todos y cada uno de los noticieros y todos y cada uno de los titulares de los periódicos más importantes del mundo. Desde tiempos inmemoriales, desde las cavernas, el ser humano ha estado fascinado y ha tenido un interés en aumentar su expectativa de vida. Ya en tiempos bíblicos hablaba de Matusalén, que vivió más de 900 años según las escrituras. De hecho, existe una cosa que se llama el proyecto Matusalén para poder descubrir los secretos de la longevidad y procurar que el ser humano viva más tiempo y con una calidad de vida mucho mayor. Los esfuerzos que hemos tenido hasta ahora han funcionado. Solamente en el último siglo la esperanza de vida mundial ha pasado de los 30 años a los 60 a nivel mundial, y en Occidente todos somos conscientes de que esa expectativa, esa esperanza de vida es muy superior, en torno a los 80, 85, incluso 87 años de algunas partes del mundo. Esto lo hemos hecho mediante mejoras en la medicina, mejoras en la alimentación, mejoras en los procedimientos que han permitido que vivamos mucho más tiempo. La pregunta a la que se hacen todos los científicos, y la verdad es que también incluso los filósofos, es ¿cuál es el límite? ¿Cuánto más puede mejorar la expectativa de vida humana? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿Indefinido? ¿Es posible vivir para siempre? La verdad es que es una respuesta abierta y lejos de ser algo de ciencia ficción o algo de filosofía, cada vez empieza a ser más ciencia factual con hechos reales y con avances reales. Peter Diamandis, uno de los futuristas que a mí más me gustan y que es el CEO y creador de la Singularity University, suele hablar mucho del concepto de la convergencia, que es el matrimonio entre distintas tecnologías que te permiten hacer avances mucho más rápidos. El avance en la IA, por ejemplo, te va a permitir crear algoritmos que descubran vacunas, como ya estamos viendo, mucho más rápido que antes, también con procedimientos médicos y con instrumentos que van a alargar y aumentar nuestra esperanza de vida de manera exponencial. Audrey Debray, que probablemente sea el especialista en longevidad más carismático y controvertido del mundo, habla mucho del concepto de la velocidad de escape de la longevidad. A medida de que estos avances se van sucediendo, la esperanza de vida aumenta con el tiempo. Llegará un momento en que por cada año de vida que logramos sobrevivir, nuestra esperanza de vida se alargue más de un año. Piénsalo bien. Si logro vivir un año más, mi esperanza de vida es superior a un año. Esto, en términos técnicos, implica que no morirás por vejez. Puede que mueras por otras causas, pero no morirás por envejecimiento. Sería poner fin a la vejez. Por supuesto, cuando hablamos de esto, a la mayoría de las personas nos da mucho miedo porque asumimos que la vejez lleva acarreado todos los problemas que conocemos en nuestros mayores por el deterioro físico y por la aparición de enfermedades, achaques, dolores que a nadie le apetece tener por 40, 50, 60 o 70 años. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si no fuera totalmente inevitable que ese envejecimiento acabara con nuestro cuerpo? Al final el envejecimiento es un problema técnico, es impedir que las células en ese proceso continuo de reproducción y de regeneración cometan errores, que por eso envejecemos. Y el ser humano ha demostrado ser muy bueno con los problemas técnicos. Como dice Daniel Lacalle, dale a un ingeniero tiempo y dinero y encontrará cualquier solución. Y eso también es aplicable a todo el ser humano. Ya tenemos empresas como Autolabs, como Retro Bioscience y como Life Bioscience, por ejemplo,
que en estudios con ratas, que es verdad que no son seres humanos, pero que ya son animales más complejos, están logrando rejuvenecerlas, no solamente aumentar la esperanza de vida, que también, sino incluso revertir el envejecimiento que se tiene hasta ahora. En muchos de estos casos, los estudios o las investigaciones ya han superado la fase de análisis clínico y están empezando a tener pruebas con ratas, con chimpancés y en el futuro con humanos. Si esto avanza a la medida que está avanzando y vemos cómo las empresas de biotecnología también despertaron el año pasado después de 10 años muertas y que cada vez hay más avances, no es en absoluto descartable, no es en absoluto una locura pensar que en los próximos años la esperanza de la vida humana aumente de manera exponencial, 30, 40, 50 años, aumentando al mismo tiempo la calidad de la misma. Pasaríamos a un nuevo paradigma de la humanidad en el que no solamente viviríamos más tiempo, sino que viviríamos más jóvenes o semijóvenes durante muchísimo tiempo. Es por esto, por lo que siempre digo, que vivimos en una época de abundancia sin límites. Una abundancia que no solamente se concentra en términos de riqueza, en términos de recursos, en términos de capacidades para crear, sino que también va a ser una abundancia en mejoras sociales y en mejoras personales, como es el aumento de la vida y el aumento de la longevidad. Mi recomendación es que te mantengas sano, que te mantengas atento, que te mantengas alerta a todas las oportunidades que van a aparecer, empezando en este 2026, porque lo que te aseguro que lo que viene no te lo quieres perder.